Hola, en la siguiente presentación hablaremos de una encuesta realizada acerca de las prácticas negativas en redes sociales. Esta encuesta fue realizada por un grupo de estudiantes que lo componen Peter Librenor, Israel Valenzuela, Javiera Moraga y Danilo Fernández. Esta encuesta acerca de las malas prácticas en redes sociales tiene como tema principal analizar el impacto de las prácticas negativas en redes sociales. El objetivo de esta encuesta es ver cómo el mal uso de las redes sociales afecta a los usuarios y qué medidas se pueden aplicar o adoptar para poder corregir esto. La descripción: la encuesta realizada para analizar frecuencia, tipos de efectos, prácticas negativas en redes sociales, así como la percepción del papel de las plataformas y posibles medidas para reducir el problema. El objetivo público fue enfocada a profesionales de diferentes campos, educadores, padres, usuarios de redes sociales. Y nuestra metodología fue realizar una encuesta a través del sistema NS Form. Este proyecto habla acerca del uso negativo de las redes sociales, y es un proyecto que tiene como objetivo analizar la frecuencia, tipos y efectos de las malas prácticas en redes sociales. Aquí les podemos mencionar el link donde podrán encontrar la encuesta acerca de nuestra encuesta realizada, y vamos a pasar a la primera pregunta, en el cual se realizó una encuesta a 207 personas para saber cuál era primero su identidad de género, y ahí tenemos un gráfico donde podemos ver el resultado de esta, y también determinamos que la escala de medición fue una escala nominal y el tipo de variable cualitativa nominal. Bien, pasamos en la pregunta número 2. La pregunta fue ¿qué edad tiene? Para saber, por ejemplo, según la encuesta, para saber las edades de las personas que estaban respondiendo la encuesta. Bien, acá como fue acá teníamos una escala de medición, una escala de Grasson, y el tipo de variable fue cuantitativa continua. Por eso utilizamos una medida que fue una tendencia central, donde la media de las edades de las personas que respondieron a la encuesta fue de 30,8 y la mediana fue 27 y la muda 23. Así podemos ver que la mayoría de las personas que contribuyeron a contestar la encuesta fue de una etapa adulta temprana. Para la pregunta 3, decía, ¿qué tipo de prácticas negativas en redes sociales consideras más común? Bien, podemos ver que los insultos o ataques personales fueron considerados las prácticas más negativas y también más comunes en redes sociales, con estos números, 74 menciones, y después seguido por desinformación, que fue 57, y también contenido negativo, que fue 30, y también los bullying y discurso de odio tuvieron menos menciones, con 17 y 29 respectivamente. Podemos notar que es importante abordar estas prácticas para promover un ambiente más positivo en línea. Podemos ver esta gráfica donde podemos ver que los insultos o ataques personales fue como el número más grande. Para la pregunta 4, que decía, ¿cuántas veces por semana ves en redes sociales insultos, acoso, desinformación o discurso de odio, o racismo, discriminación? Podemos ver según la gráfica, por ejemplo, por género, podríamos ver las respuestas revelan una variabilidad en la frecuencia de encuentro con contenido negativo en redes sociales. Igual, esto destaca la importancia de promover un ambiente seguro en línea y abordar el impacto emocional de estas prácticas.
podemos ver que en esa pregunta la escala de medición que se utiliza es de razón. Y también el tipo de variable fue una variable cuantitativa discreta. Igual utilizamos una medida que fue de tendencia central, donde recuperamos una media de las veces de unos 5.9, la mediana de 6 y moda de 4. Entonces podemos ver que las mujeres tenían un número más alto que los hombres. Para la pregunta 5, que decía, ¿cuál crees que es el papel de las plataformas de redes sociales en la prevención y disminución de las prácticas negativas en línea? La escala de medición que se utiliza en esta pregunta es la escala nominal y el tipo de variable es cualitativa nominal. Podemos ver que la mayoría de los participantes expresaron que se deben tomar medidas más estrictas y eficientes, como con un número 71, que es un número muy bueno, igual 64 personas, entonces decían que es mejor mejorar las políticas y las herramientas para denunciar. También destacaron igual la importancia de educar a los usuarios sobre cómo se puede utilizar de manera responsable las redes sociales. Igual podemos identificar un pequeño grupo que se consideró que la responsabilidad recae en los usuarios. Y también había 8 usuarios que decían que no estaban seguros. Lo que destacamos igual que estos resultados resaltan la necesidad algunas acciones concretas para garantizar un entorno en línea más seguro y positivo. Para la pregunta 6 que decía, ¿consideras que la educación y concientización sobre el impacto de las prácticas negativas en redes sociales puede ayudar a reducir este problema? La escala que se utiliza en esta pregunta es escala ordinal y el tipo de variable es cualitativa ordinal. Podemos ver, según esta gráfica, que la educación y concientización sobre el impacto de las prácticas negativas en redes sociales son consideradas como medidas efectivas para la mayoría de los participantes. Teníamos unos 70 de acuerdo, 104 totalmente de acuerdo. Significa que una cifra muy importante para nuestra encuesta. ¿Qué se sugiere esto? Esto sugiere que estas acciones pueden ayudar a reducir el problema. Y también destacamos igual que algunos participantes se mantienen como neutral, que no tenían nada que ver con esto, mientras que una minoría está en desacuerdo o en totalmente de acuerdo, que fueron 2 solamente. ¿Qué medidas crees que podrían contribuir a reducir las prácticas negativas en redes sociales? Una pregunta en la escala de medición, su clasificación es escala nominal, tipo de variable cualitativa nominal. ¿Y qué nos dice? Para reducir las prácticas negativas en redes sociales, se sugiere enfocarse en medidas como la educación sobre el mal uso. 53 personas respondieron esto. Fomentar la empatía y el respeto, respondieron 32 personas. Aumentar la conciencia del impacto generado, 55 personas optaron por esta opción, y aplicar una mayor moderación y eliminación de cuentas tóxicas, respondieron 64 personas. Estas acciones pueden contribuir a crear un entorno en línea positivo y seguro. La pregunta 8. ¿Hasta cuántas horas pasas en redes sociales al día? La escala de medición tiene la clasificación de escala intervalo, el tipo de variable cuantitativa contigua. ¿Hasta cuántas horas pasas en redes sociales al día? Las personas de sexo femenino, 327, respondieron. Las personas de sexo femenino, como decía, pasan 327 horas según nuestra encuesta en redes sociales. El sexo masculino, 281, y los otros géneros, 3 horas.
Por lo tanto, en promedio los hombres pasan más tiempo en redes sociales, 3,12 horas, que las mujeres 2,82 horas. Y aquellos que se identificaron como otros 3 horas. El tiempo promedio de uso en redes sociales para todos los participantes es de aproximadamente 2,95 horas por día. Pregunta 9. Número de pregunta. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa muy baja toxicidad y 5 significa muy alta toxicidad, por favor indica tu percepción del nivel de toxicidad en las siguientes redes sociales. Esta es una pregunta de tipo Likert, donde se deberían elegir distintas opciones. La escala de admisión es una escala ordinal y el tipo de variable es una cualitativa ordinal. En Facebook el promedio de percepción de toxicidad es de 2,82. Instagram, el promedio de toxicidad según nuestra escala es de 3,06. Twitter, el promedio de percepción de toxicidad es de 3,52. YouTube, el promedio de percepción de toxicidad de esta plataforma es de 2,42. TikTok, promedio de percepción de toxicidad es de 3,09. Estos resultados pueden indicar que Twitter es percibida como la red social con mayor toxicidad en comparación con otras plataformas, mientras que YouTube es percibida como la menos tóxica. Y la pregunta de Likert, la segunda pregunta de Likert, está hecha en una escala de clasificación, escala ordinal y el tipo de variable cualitativa ordinal. Facebook, promedio de percepción de las políticas de esta plataforma es de 2,63, mientras Instagram, el promedio de percepción de las políticas es de 2,60. Twitter, el promedio de percepción de las políticas 2,25. YouTube, promedio de percepción de las políticas es de 2,55, mientras que TikTok, la percepción de las políticas es de 2,55. En conclusión, según la muestra de percepciones de los usuarios, Facebook obtuvo un promedio más alto en cuanto a la percepción de sus políticas relacionadas contra la lucha contra las malas prácticas de los usuarios con una clasificación promedio de 2,63. Aunque no se destaca por una percepción muy alta, se sitúa por encima de Instagram, YouTube y TikTok. La pregunta número 12. ¿Cuál de las siguientes redes sociales utilizas con mayor frecuencia? Por favor, selecciona una opción. La escala de admisión es una escala nominal y el tipo de variable cualitativa nominal. Y basándonos en los datos recopilados, podemos concluir que Instagram es la red social más utilizada en la mayoría de los encuestados, con un total de 120 respuestas, mientras Facebook también es una red social popular entre los participantes con 47 respuestas. Por otro lado, Twitter obtuvo solo 2 respuestas, lo que sugiere que es la menos utilizada en comparación con las demás plataformas. En la primera pregunta de ramificación, le preguntamos a las personas si es que consideraban que las redes sociales eran una herramienta esencial en la vida moderna, a lo que 51 personas respondieron que sí y 26 personas dijeron que no. Este tipo de pregunta se encuentra en la escala nominal con el tipo de variable cualitativa nominal. Esta es la segunda pregunta de ramificación, a lo que se les preguntó cuál era su opinión sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad. A lo que 43 personas dijeron que consideraban que tenía un impacto positivo y también 43 personas dijeron o opinaban que tenía un impacto negativo en la sociedad. Esta pregunta es de tipo de variable cualitativa nominal y está en la escala nominal. En el primer modelo de regresión lineal, las variables fueron la edad y la cantidad de visualizaciones de malas prácticas que habían en redes sociales. Lo que nos arrojó un gráfico de dispersión, el que se muestra aquí,
y con un coeficiente de relación de menos 0,410, un coeficiente de determinación de 0,168 y la ecuación de la recta, que sería y sería igual menos 2,2177 por x más 43,047. En el ejemplo reemplazamos la x por 14, lo que nos dio un valor de y igual a 11,9992. En esta interpretación se observa que la correlación es inversa moderada, lo que nos indica que a mayor edad del encuestado, menos observaciones ha hecho de malas prácticas en redes sociales. En nuestro segundo modelo de regresión lineal, analizamos las variables horas en redes sociales y la edad del encuestado. Con los datos que arrojó la encuesta, nos dio este gráfico de dispersión, el que en el eje X tenemos la edad y en el eje Y está las horas al día que pasan en redes sociales. Con estos datos, el coeficiente de correlación nos dio 0,0554, el coeficiente de determinación es 0,0031 y la ecuación de la recta sería y igual 0,6791 por x más 28,754. Bueno, acá lo que nos indica es que hay una correlación nula. Esto lo indica el resultado del coeficiente de correlación, ya que como es un 0,05, quiere decir que la relación que hay entre estas variables es nula. Bueno, en conclusión, en los resultados observados en los modelos de regresión lineal, en la primera variable existe una nula relación entre las horas que pasan en redes sociales y la de las personas, mientras que se observa una correlación inversa moderna en la segunda variable analizada entre la edad y las veces por semana que se observan malas prácticas en redes sociales. Estas prácticas, las más comunes en redes sociales, son los insultos o ataques personales, la desinformación y el contenido negativo. Es fundamental abordar estos problemas para promover un ambiente más positivo y respetuoso en línea. En cuanto a la percepción de las políticas relacionadas con la lucha contra las malas prácticas, Facebook obtuvo el promedio más alto, aunque con una calificación moderada, aunque aún hay margen de mejora en todas las plataformas para poder abordar el uso negativo de redes sociales. Es alentador ver que los usuarios consideran que Facebook está haciendo esfuerzos para combatir estas malas prácticas, ya que no todas las redes se preocupan de estos puntos que son muy importantes. Y bueno, para reducir el uso negativo de redes sociales, por lo que se analizó en la encuesta, se sugiere enfocarse en medidas como la educación sobre el mal uso, fomentar la empatía y el respeto, aumentar la conciencia sobre el impacto generado y aplicar una mayor moderación y eliminación de cuentas tóxicas. Estas acciones pueden contribuir significativamente a crear un entorno digital más seguro y saludable para todos los usuarios. Bueno, y en general las variables que analizamos no tienen una relación muy significativa en relación a las malas prácticas que se presentan en redes sociales. Pero sí pudimos obtener información importante como en que a la gente sí le importa el que las redes sociales le den importancia a estos temas, ya que hay una como muy baja preocupación de las redes sociales en las malas prácticas que hay en ellas. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado nuestra presentación.